Finalmente vamos a revisar superficies de revolución. Para poder obtener una superficie de revolución necesitamos una curva plana. Y lo que vamos a hacer para generar nuestra superficie de revolución es que esa curva plana gire alrededor de una recta L que está en el mismo plano en el que está la curva. Y entonces generamos una superficie de revolución. Por ejemplo, podemos trabajar con esta curva. Está en el plano XY y va a girar en X. La curva es una hipérbola, está con formato estándar y se ve que intersectamos solo a X, que es la positiva, en 1 y menos 1. Entonces aquí tenemos el gráfico. Las dos ramas de nuestra hipérbola intersectando en menos 1 y 1 y estamos marcando dos puntos. Un punto Q sobre el eje X, que sería X, 0, y el punto P que está sobre la curva y que tiene la misma primera coordenada. Es X, pero con R. ¿Por qué con R y no le puse Y? Que es, en realidad su pareja es X, Y y Y sacada a partir de la ecuación de la curva. Porque recuerden de cálculo 2 que para generar un sólido de revolución, las figuras que se hacen al hacer los giros de los puntos de la curva son circunferencias. Y el radio se mide, si estoy girando en el eje X, desde el eje de giro hacia donde está la curva. Es decir, aquí se mediría en vertical. Entonces el radio me lo da la segunda coordenada, que es Y. Por eso en lugar de Y le estamos poniendo R. Pero entonces sabemos que esta distancia que hay de aquí hacia acá, de P hacia Q o de Q hacia P, que es la misma, es R. Y R es igual a Y, a la segunda coordenada, la coordenada vertical. Y entonces, aquí se ve ahora nuestra hipérbola en el plano XY, pero dentro del espacio. Aquí están los mismos dos puntos, el punto Q sobre el eje X, el punto P sobre la hipérbola y esta distancia que es de tamaño R, que es esta distancia vertical. Es la misma. Pero ahora, si estos puntos están en el espacio, deben tener tres coordenadas. Para P sería X, R y 0. Y para Q, X, 0, 0. La tercera coordenada para ambos es 0 porque estamos trabajando en el plano XY y ahí la Z vale 0. Entonces tenemos nuestra curva, tenemos indicado el eje de giro y ya tenemos nuestra hipérbola en el espacio y los puntos que marcamos en el espacio también con tres coordenadas. Si empezamos a girar nuestra hipérbola alrededor del eje X, se va a empezar a formar el sólido de revolución. Y entonces en mi superficie va a haber más puntos que van a formar la superficie. Esos puntos se obtienen a partir de los puntos que están sobre la curva, porque van a ir girando alrededor del eje X en este caso. Entonces este punto P va a generar muchos puntos porque se va a formar una circunferencia con centro en el punto Q y de radio R que ya habíamos marcado. Entonces se va a ir trasladando el punto y va a ir generando puntos que están sobre la superficie. Entonces a este punto ya le llamé R y tiene las coordenadas X, Y y Z. Y lo importante aquí, como se forman las circunferencias, porque estamos haciendo el giro alrededor del eje X, es que la distancia de Q hacia P es la misma que la de Q hacia R, porque es un radio de la circunferencia que se está formando al hacer el giro. Entonces, estas dos distancias tienen que ser iguales. ¿Cuál es la distancia de P hacia Q o de Q hacia P? Esa ya la tenemos. La habíamos marcado aquí, es R. O es Y si estamos trabajando en el plano, esa distancia vertical, ya lo habíamos mencionado. Entonces, de aquí, esta distancia ya la tenemos, vale R. Y esta distancia de R hacia Q la podemos sacar restando las coordenadas y elevando al cuadrado, sumando y sacando raíz. Entonces, si hacemos la resta, aquí x menos x nos queda 0, y menos 0 nos queda y,
y z menos 0 nos queda z. O sea que va a quedar y cuadrada más z al cuadrado con raíz. Esa sería nuestra distancia. Entonces de un lado tenemos a r y del otro lado a la raíz cuadrada de y cuadrada más z cuadrada. Estoy usando la fórmula de distancia entre dos puntos para el espacio. Y además sabemos que r es igual a y, que es la distancia vertical en el plano, que indica el giro. Entonces, para obtener la ecuación de una curva que está girando en XY alrededor de X, lo que se debe de cambiar es la Y. ¿Por qué vamos a cambiar a la Y? Ah, pues aquí dice por qué hay que cambiar a la Y. Por esa misma variable al cuadrado, más la variable que falta en la ecuación al cuadrado, pero sacando raíz. Entonces, trabajo con la ecuación de mi curva original y voy a reemplazar la y por la raíz cuadrada de esa misma variable al cuadrado más la variable que falta en la ecuación al cuadrado. Me va a quedar entonces x al cuadrado y ya estamos reemplazando aquí la y por esta raíz. Podemos elevar al cuadrado y podemos multiplicar ambos términos por menos 1 porque este menos está fuera. Nos queda x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrada igual a 1. Acabamos de obtener un hiperboloide de revolución alrededor del eje X. Si se completan los giros, así se ve mi hiperboloide de revolución. Aquí están las dos hojas del hiperboloide, solo tocando al eje X. Entonces tenemos esta otra curva en el plano XY y vamos a girar en el eje Y. Quiero la ecuación primero. Le pongo el formato estándar a nuestra curva. Hay que multiplicar por 1 sobre 36 y ya está el formato estándar de una elipse. Tenemos el igual a 1, las dos positivas, cuadráticas, y aquí se ven las intersecciones. En X más menos 3 y en Y más menos 2. Y observen, es una curva en el plano XY que está girando en Y. Por lo tanto, lo que debo de cambiar es X. Se cambia por la raíz cuadrada de esa misma variable al cuadrado más la variable que falta al cuadrado. Y entonces dentro de mi ecuación cambio a la X, pero está elevada al cuadrado y entre 9. Entonces elevo al cuadrado y además reparto el denominador. Y me queda esta ecuación que ya es de una superficie en el espacio. 3 cuadráticas positivas, tenemos el igual a 1. Acabamos de obtener una elipsoide de revolución. Y aquí está la elipse que la va a generar. Aquí está en el plano XY, viéndolo de frente, y aquí está en el espacio, donde el plano está aquí abajo acostadito. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Entonces ya tenemos nuestro elipsoide de revolución. Aquí está la elipse que lo va a generar, se está haciendo girar alrededor del eje y se genera la elipsoide. Ahí está completa ya, después de los giros. Tenemos esta otra ecuación, y cuadrada igual a 4x. Se trata de una parábola. En las parábolas siempre se despeja la de grado 1. X sería y cuadrada entre 4. Y vean que vamos a girar en X. Primero la ecuación. Si estamos en el XY y voy a girar en X, lo que debo cambiar es la Y por la raíz cuadrada de esa misma variable al cuadrado más la que falta al cuadrado. Y entonces cambio en mi ecuación a la Y. Ah, pero está al cuadrado y hay que dividir entre 4. Entonces distribuimos y elevamos al cuadrado y nos queda X igual a Y cuadrada sobre 4 más Z cuadrada sobre 4. Esta ya es la ecuación de una superficie en el espacio. ¿Qué superficie es? Una lineal, dos cuadráticas del mismo signo, un paraboloide elíptico, pero de revolución. Aquí está la parábola x igual a y cuadrada sobre 4. Vértice en el origen, abre en el eje X hacia la derecha. Y aquí está ya en el espacio. Entonces, hay que girar esa parábola en el eje de las X
aquí se está haciendo el giro alrededor del eje X de la parábola. Y lo que vamos a obtener es un paraboloide de revolución. Y vean, está alrededor del eje X porque esa es la única de grado 1. Tenemos esta otra ecuación, z igual a e a la x, y vamos a girar en x. Entonces, si quiero la ecuación de la superficie, primero me fijo en qué plano estoy, xz, y estoy girando en x. Eso quiere decir que la que voy a cambiar es z, y es la raíz cuadrada de ella misma al cuadrado más la variable que falta en la ecuación al cuadrado. Me va a quedar entonces en el lugar de z esta raíz. Puedo quitar la raíz elevando ambos lados al cuadrado y la ecuación de mi superficie queda z cuadrada más y cuadrada igual a e a la 2x. Esta es la superficie que voy a generar como superficie de revolución. Trazamos el espacio y trabajamos primero en el plano x con z. Ahí vamos a trazar la exponencial. Recuerden que el dominio en x sería todos los reales y el rango en z de 0 abierto hacia infinito. Y es creciente. Entre más aumente la x, más aumenta la z. Si ya trazamos nuestra curva que sirve a hacer, pues ahora damos los giros alrededor del eje x para completar el dibujo. Entonces estamos haciendo girar todos los puntos de nuestra curva alrededor del eje x para generar nuestra superficie de revolución. Tenemos esta otra ecuación, z igual a 2x. Está en el plano xz, pero vamos a girar en el eje z. Z igual a 2x es una recta. Y como estamos en el plano x con z y el giro es en z, lo que se cambia es x. Por la raíz cuadrada de esa misma variable al cuadrado más la variable que falta al cuadrado. Entonces, en nuestra ecuación, lo que vamos a cambiar es la x. Aquí está cambiada. Entonces, podemos elevar al cuadrado para acomodar la ecuación y multiplicar cada término por el coeficiente de afuera. Aquí estamos elevando al cuadrado y me queda z cuadrada igual a 4x cuadrada más 4y cuadrada. Y luego acomodamos, cambiando este término hacia el lado derecho. Va a quedar igualada a 0. Entonces, está el formato estándar de un cono. Tenemos un cono de revolución. Primero se dibuja la recta en el plano x con z, que es el que está aquí de ladito, hacia adelante. Y luego hacemos los giros alrededor del eje z. Y obtenemos nuestro cono de revolución sobre el eje de las zetas, porque ahí es donde tenemos el signo negativo. El último ejemplo es considerar z igual a 2 alrededor del eje y. Entonces nuestra curva plana está en el plano y con z. Y como está en el plano y con z y estamos girando alrededor de y, lo que se cambia es la z. Y se cambia por la raíz cuadrada de ella misma al cuadrado más la que falta al cuadrado, que en este caso es x. Me va a quedar entonces esta ecuación. De este lado pongo la raíz y de este lado el 2. Puedo elevar al cuadrado y tendríamos x cuadrada más z cuadrada igual a 4. Y esto sería un cilindro circular, pero de revolución. Es de radio 2. Entonces trazamos en y con z, que es el que se ve de frente, z igual a 2, que es una recta y es constante. Pasa por el 2, aquí está. Y paralela al eje y. Y ahora la hacemos girar alrededor de y generamos nuestro cilindro de revolución. Es un cilindro circular de radio 2 alrededor del eje y. Entonces, para poder obtener la ecuación de una superficie de revolución, tengo que revisar en qué plano está la curva y hacia dónde es el giro para cambiar la variable contraria por ella misma al cuadrado más la que falta al cuadrado, pero con raíz. Y el dibujo solamente es haciendo giros alrededor del eje indicado una vez que se dibuja la curva plana. Nada más.